Vamos por partes, porque lo que ya platicábamos, al Real Madrid le empatan sobre la hora, en un partido bastante entretenido. Nos gustaría enfocarnos en lo futbolístico. Lamentablemente, Rodri, al final no fue así. Para los que no han visto todavía esas imágenes lamentables, que por cierto no es algo que me haya sorprendido, pero te felicito por cómo manejaste esa situación, porque se viven momentos bastante tensos, de bastante adrenalina, un poco de miedo también ahí por el medio. Platícanos cómo fue que te empezaste a dar cuenta lo que estaba sucediendo con Thibaut Courtois y la afición del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Chris? El saludo, muchas gracias para ti, para Moy y para toda la gente. Bueno, la verdad que no es plato de buen gusto hablar de esto, sobre todo teniendo en cuenta lo que mueve un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que la rivalidad ayer se llevó al extremo y fue un plato de muy, muy, muy mal gusto lo que ocurrió ayer, porque primero es mala imagen para el Atlético de Madrid, mala imagen para el fútbol español y una imagen global de vergüenza, una imagen dantesca y sobre todo esa interrupción de 10 minutos, un poco más el calentamiento, después de esos gritos, ¿no? Para poner en contexto a la gente que no la haya visto, las imágenes son bastante claras. Marca el Real Madrid con ese gol de Militao y justo 2 minutos antes o un minuto antes, justo antes de ese gol, la grada, ese sector de la grada del Metropolitano canta Courtois, Courtois muérete, dicho de forma directa, y es una desgracia que eso tenga que ocurrir y escucharse sobre cualquier persona, sobre cualquier jugador en los campos de fútbol. Y entonces cuando marca Militao, Courtois se da la vuelta y se encara con la grada diciendo venga, ahora seguid llamándome lo que me estáis llamando. Básicamente es lo que ocurre, y es cuando los hinchas del Atlético de Madrid, de esa sección, insisto, de la grada del Atlético de Madrid, empiezan a emprenderla contra Thibaut Courtois y empiezan a lanzarle encendedores, empiezan a lanzarle vapers, algún que otro bocadillo también cayó, varias botellas de plástico que no llegaron a impactar al portero del Real Madrid. Y es cuando efectivamente, después de un primer aviso, siguen esos lanzamientos de objetos contra Thibaut Courtois y el árbitro Busquets Ferrer activa ese protocolo de la Liga, que está muy bien organizado y que ayer se aplicó de forma perfecta para que dejasen de arrojar ese tipo de objetos hacia el portero del Real Madrid, más que nada para intentar salvar y cubrir a Thibaut Courtois. Los jugadores se fueron al túnel de vestuarios y empezó una de las imágenes también más complicadas que hemos visto en los últimos años en la Liga. Vimos como el propio Simeone y sobre todo Coque y Jiménez se acercaron hacia esa parte de la grada para intentar dialogar con los violentos, para intentar decirles que había que estar más tranquilos, que dejaran de tirar objetos para que se reanudara cuanto antes el partido. Insisto, todo esto con 1-0 a favor del Real Madrid. Luego sí que es cierto que después de 10-15 minutos la cosa se reanudó sin ningún tipo de problema, afortunadamente, con cánticos del Frente Atlético a favor del Atlético de Madrid, y dio la sensación como que se pudo terminar el partido de la mejor forma posible, con ese empate para los colchoneros con el gol de Correa. Pero las imágenes, Chris, de verdad fueron lamentables, fueron horribles, fueron de muy mal gusto, y sobre todo la imagen del Atlético de Madrid, de esa parte en concreto de la afición del Atlético de Madrid y del fútbol español, por los suelos por culpa de los 4 de Y es increíble que hace unos días veíamos imágenes similares de los jugadores del Athletic Club acercándose también a la grada, pidiéndoles un poco de tranquilidad. Y es increíble que hayamos visto ahora al Cholo Simeone acercarse. Esto fue lo que dijo el Cholo después del partido. Ellos decían que lo había provocado el arquero rival. No justifica esa acción lo que hicieron, pero también se puede sancionar a los que provocan. Le dije a Courtois que estuviera tranquilo. No necesitamos a esa gente en la grada. Cuidado con los que nos hacemos la víctima. Se ve cuando Courtois carga a la gente y se ríe. Y también escuchábamos, terminando el partido, Coque platicar contigo, Rodri, y con Mario, pero muy que Coque decía, bueno, yo tengo muy buena relación ahí con Courtois, pero pues básicamente lo mismo, ¿no? Pidiéndole un poco de tranquilidad. Moy, ¿cómo interpretar esto, lo que dijo el Cholo? Porque no estamos tratando de defender ni un lado ni del otro, como que parecen situaciones un poco indefendibles. Bueno, saludos a ti, Chris, saludos a Rodri, a toda la audiencia, a los compañeros, a los haters. Claro, es que eso según desde el prisma desde el cual se quiera ver, ¿no? O desde el atril, desde cada uno esté posicionado para interpretar. Yo ayer estuve con Rodri, tuve la suerte también de estar presente en la cobertura de ESPN para cubrir información del partido. Y en todo momento, es verdad que hay... en todo momento la afición del Atlético de Madrid estuvo
entenderme, o sea, el global de la afición del Atlético de Madrid estuvo excelente, animando desde el primer momento hasta el último instante, ¿no? Es verdad que hay un grupo de descerebrados, de delincuentes, que, claro, a mí me pilla muy lejos. Y ayer me di cuenta de que hay mucha gente que... Y todo esto lo explico para poner en contexto el razonamiento que quiero hacer, ¿no? O sea, a mí me pilla muy lejos todo lo que se vive en el día a día con los ultras del Club Atlético de Madrid. Hay mucha gente que señala a la directiva, a la propiedad del club, de que les permite hacer todo lo que quieran. Hay incluso voces que hablan que futbolistas, bueno, porque son muy cercanos a ese grupo. Y, claro, visto así, tú entiendes que la gente que se siente... Hay gente que se siente ofendida por la reacción de la grada y hay gente que se siente ofendida por la reacción de Thibaut Courtois. Porque es normal que en un clásico, en un derbi cada vez más caliente como es el de Madrid, pues haya rifirrafe entre la afición local y el equipo rival. Pero eso pasa en el Bernabéu cuando va al Atlético de Madrid y pasó ayer con el Madrid cuando va a Civitas Metropolitano. Es verdad que en su día Florentino Pérez hizo el trabajo que tenía que hacer, que era echar a los ultras del fondo sur del Bernabéu, como anteriormente también lo había hecho Joan Laporta con los Boixos Nois del gol sur del Camp Nou, pero en el Atlético de Madrid siguen residiendo ese grupito ahí. Y claro, según donde estés posicionado o según quién esté posicionado, te da una versión y te da otra. Ayer las tertulias radiofónicas en España, claro, escuchabas al tipo que es cercano al Real Madrid y ponía a parir a estos, aprovechaban el momento para poner a parir a los ultras violentos. Y escuchabas a gente cercana al Atlético de Madrid y decían que, claro, que la reacción de Courtois, que venía calentado por todo lo que le había dicho la grada a lo largo de todo el partido, había sido excesiva, ¿no? Yo creo que Koke y Simeone se encuentran en un momento muy delicado. Porque, claro, es verdad que uno es el entrenador, otro es capitán, el primer capitán del equipo. Y, lógicamente, ellos tienen muchas tendencias sobre todo lo que se tiene que decir en el Club Atlético de Madrid. Yo creo que lo que quiere hacer el Cholo, que ha sido muy criticado por esas declaraciones, es tratar pues, de que el foco se dirija también hacia la figura de Thibaut Courtois. Y lo que hace Koke es decir que él no es nadie para decir que si el club tiene que echar o no a la gente del fondo sur del Civitas Metropolitano. Es una situación muy compleja. Lo que es verdad es que es algo esperpéntico. Es algo que no nos agrada ver, pero que es algo que desgraciadamente va muy ligado al mundo del fútbol. Sí, sí, y pasa a nivel internacional y no es la primera vez que lo platicamos aquí en esta plataforma con situaciones de violencia en lugar de enfocarnos lo que sucedió dentro del terreno de juego. Quiero ver lo que dijo aquí Carlo Ancelotti ya para cerrar tema y poder ahora sí hablar de lo que sucedió dentro del terreno de juego. Dice, no creo, nos afectó a los dos por igual, todos queríamos jugar, la decisión fue la correcta. El árbitro dijo que tiraron mecheros y que había parado 2 veces el partido, si tiraban otro tenía que pararlo. Cris, sí. perdona que a lo mejor le querías preguntar a Rodri. Deja que te diga otra cosa en de la grada del Club Atlético de Madrid y sobre todo de ese fondo sur. Cuando por megafonía se anunció que si se volvía a lanzar un objeto, el partido se volvería a parar con el riesgo de que evidentemente le diese los 3 puntos ya directamente al Madrid, porque eso podría haber pasado, no cayó nada más. Sí, mentira, no te lo digo. Cayó un bocadillo en papel de albal, se lanzó desde la grada, pero ¿sabes qué hizo la grada del Civitas Metropolitano? Ese mismo fondo sur se giró y recriminó a la persona que había lanzado ese bocadillo que no se volviera a hacer. Hubo bronca en ese mismo fondo sur de donde antes se había lanzado mecheros y desde donde antes se había provocado toda esa batalla en contra de Thibaut Courtois. Hubo reprimienda para el que se saltó el aviso público que hizo el club. Sí, es que no, ni eso me convence, Moy. O sea, yo no trato... Es importante contarlo, pero cuando escucho ese tipo de cosas, así, sí. Espérame, Moy.
Lo No, que no, me imagino es un padre, una madre regañando al niño que ya está provocando y le dice 1, 2, 3 y a la tercera sigues, te va a ir muy, muy mal. Pero el niño ya hizo lo que no está bien y acá es la misma situación. Es no, increíble que tenga que Pero tratar Chris, a gente con poca inteligencia y que no merece sí. estar en un estadio de fútbol como niños de 5 años. No, Basta, no, no, basta ya. totalmente. Sí, muy No, pero rápidamente ya para ir yo con no, Rodrigo. no, no, pero es que yo no trato de convencer a nadie, yo simplemente os explico, yo no trato de convencer a nadie, es decir, yo tengo mi pensamiento, Rodrigo tendrá el suyo, tú tendrás el tuyo, No, yo no quiero estás yo, contando los hechos, Moy. Eso sí te lo ya reconozco. está, es decir, yo no Los hechos. ni quiero convencer ni trato de convencer a nadie, simplemente explico que una vez hubo una advertencia por megafonía que el público que hizo, pues el público reaccionó, que antes se había equivocado, sí, pero igual que se equivocó, la segunda vez la gente ya entró en otra dinámica, que con eso no, evidentemente, ni quiero convencer ni quiero culpar a nadie, cada uno que haga lo que quiera. No, fue una para que no describe bien lo que platicaste, muy, porque al final es otra perspectiva también y otro lente que quizás no teníamos en cuenta. Y lo que refleja es que entonces esos anuncios sí funcionan hasta cierto punto, pero lo que es frustrante es tener que llegar a ese punto y sé que todos estamos de acuerdo aquí. Rodri, con todo esto, sucede la pausa, ¿no? Que no es bueno ni para el Real Madrid ni para el Atlético de Madrid, pero a final de cuentas el Atlético se ve abajo en el marcador 1-0. ¿Cómo viste la reacción por parte del Atlético que todavía con esa revisión del gol se queda con el nervio hasta el final del partido? No, había una reacción que es que volvemos a lo mismo. Los inútiles que estaban en el fondo van contra, no Courtois, sino contra su propio equipo, porque en la segunda parte el Atlético de Madrid con la entrada de Coque mejoró muchísimo. Y se ve un equipo mucho más fluido, un equipo que atacaba un poco más, que está todavía lejos obviamente de su prime, pero que estaba jugando mejor que el Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene mucha calidad individual y precisamente con poco te hace mucho daño. Y con ese 0-1, que es cuando explota absolutamente todo, en ese momento el Atlético de Madrid para mí estaba un pelín mejor que el Real Madrid. Y por eso vuelvo a la tontería de esta gente, de estos energúmenos, y que para mí, insisto, con el tema inicial, no hay peros que valga, volviendo a las palabras de Simeone y volviendo a las palabras de Coque. Entiendo que en una parte también ellos tienen que defender a la afición en global del Atlético de Madrid, pero creo que estuvieron muy desafortunados porque no es la forma en la que tienes que defender lo que ocurrió ayer. Más que nada porque es indefendible. O sea, es que es indefendible. Es indefendible. Courtois no insultó a nadie. Courtois tuvo una actitud después de años y años de persecución de ese mismo fondo y de parte de otro sector de la grada del Atlético de Madrid que le han tirado más de 1000 ratas. Más de 1000 peluches de ratas, porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Le han gritado de todo, le han amenazado, le han insultado. Y ayer hay que recordar eso, que Courtois muérete justo antes del gol de Militao. Sí. Hay que tener todo esto en cuenta. Y sí, esto habría que habérselo dicho a Coque o a Simeone, porque hay que tener todo encima de la mesa. Y eso, por ejemplo, desde la perspectiva del Atlético de Madrid, de los protagonistas, insisto, entendiendo cierta parte de lo que puedan decir Simeone y Coque, eso no lo tuvieron en cuenta y no lo comentaron. Entonces, por eso os digo que al final lo que pasó fue muy en contra del Atlético de Madrid y os voy a contar una cosa que lo confirma, y es que el propio Cholo Simeone, desde la reanudación del partido, yo creo que hizo mucho más hincapié en animar otra vez a la grada, en intentar alentar al público, enganchar otra vez lo que era el ambiente previo a la pausa para intentar que esto durase hasta el final del partido. Hizo un esfuerzo tremendo el Cholo Simeone para devolver otra vez ese ambiente que era muy bueno y muy favorable al Atlético de Madrid para después del parón. Y insisto que al final, porque empató Correa y la gente se fue más o menos feliz y contenta, porque ahí está la celebración, que por cierto, igual deberíamos hablar de celebrar un empate por parte del Atlético de Madrid mirando precisamente a ese sector. Para mí, muy mala decisión por parte del vestuario, pero por lo menos la gente atemperó un poco los ánimos con ese gol de Correa en el último minuto. Y aprovecho lo que estamos viendo en pantalla escrito, lo que dejó el derbi de Madrid en cuanto a estas imágenes, porque como dice Rodri, es muy difícil desviarnos de ese tema que al final de cuentas dominó lo que fue el partido, a pesar del golazo también que vimos por parte de Militao. Moy, ¿qué es lo que puede dejar el derbi de Madrid después de una semana de tensión en cuanto a las gradas? Se trata que esto fue la gota que derramó el vaso, sin duda, en cuanto a la reacción de la liga después de hacer la investigación, no solo por los hechos, sino por esos
pseudoaficionados que también ahora a máscara llevan. Bueno, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado hoy mismo diciendo que, bueno, que vuelve a condenar los hechos y diciendo que, bueno, que hay un seguidor detectado ya, o sea, identificado, que va a ser expulsado permanentemente de la nómina de socios del club y que también prohíbe que a partir de ahora la hinchada del Club Atlético de Madrid, los ultras, no puedan ir con la cara tapada. Bueno, pues a mí me parece que sí que es cierto, es un poco... No sé, no encuentro la palabra, ir al fútbol con... Es una vergüenza. Sí, no, yo es que creo que es más. O sea, es muy cobarde ir con la cara tapada. Sí. Creo, Total. pero bueno. Dicho eso, vamos a ver cómo se maneja todo, ¿no? Porque claro, la bola es muy grande. Y ahora, a través de esto, sí que se podría entrar en una especie de debate que debería ser constructivo para tratar de reconducir muchas cosas. Se quiere cambiar una cosa que siempre ha existido en el fútbol, que es tratar de enfurecer al rival a través de malos modos, lógicamente, ¿no? Vamos a ver cuál es la de la Liga, si cierran parcialmente esa grada en el Civitas Metropolitano, si cierra la totalidad del estadio, sería una injusticia porque hay gente del Atleti y hay familias del Atleti que van a ver a su equipo y animan a su equipo y no se meten en ningún tipo de lío. A lo mejor sería pues triste que pagasen justos por pecadores, pero ya sabemos cómo va esto y se tiene que hacer una lectura. Lo interesante sería poder hacer una lectura positiva, ¿no? O sea, que el epígrafe sea bonito, ¿no? Que digas, bueno, pues pasó esto, pero se pudo corregir y se adoptaron estas medidas y se han llevado a cabo y se han podido corregir esto y esto. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica porque es un caso que ha sucedido aquí en España, pero que tiene una dimensión prácticamente mundial. Dicho eso, y me gustaría hacer una reflexión futbolística. Ayer el Real Madrid demostró que cuando es un partido serio y un partido grande, juega al fútbol, sabe jugar este tipo de partidos como nadie. ¿Qué piensas, Rodri? No, acabo, porque en la primera parte es un primer acto muy táctico, tanto de Ancelotti como de Simeone. Y en la segunda parte, como bien dice Rodri, cuando sale Koke, que cambia mucho el Atlético de Madrid, que adelanta la presión, que el Atleti juega otra cosa, que se acerca, genera poco peligro, todo se ha dicho, porque está muy bien defendido por parte del Real Madrid, la primera que tiene el Madrid la enchufa. Y eso hace muy grande todo el trabajo de Ancelotti, porque sabe guardar la ropa de manera perfecta y cuando te tiene que dar el picotazo te lo pega. Luego un accidente acaba metiendo el empate en el Atlético de Madrid. Pero hay que destacar que el Real Madrid, ¿gustará más o gusta menos? A mí no me gusta nada cómo juega el Madrid, pero se tiene que reconocer que este tipo de partidos los juega como nadie. Y creó muchas oportunidades también, Rodri, con Rodrigo, que se pierde un par, con un tiro de larga distancia de Valverde, con otro tiro de larga distancia que pudiera haber sellado el partido de Endrick. Pero al final, ¿cómo calificas lo que viste por parte del Real Madrid? Para mí es suficiente, ¿eh? Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque si el Madrid quiere hacer algo esta temporada, ya se puede poner las pilas muy bien, porque ayer demostró que no está bien en este inicio de temporada, con gente a nivel individual, insisto, con lo que os decía al principio, que te pueden salvar los muebles y que al final, con esa calidad que es tremenda a nivel de inversión, a nivel de toque, de remate, de defensa, le está haciendo al Real Madrid aguantar el tirón del Barça y aguantar un poco el tirón también del Atlético de Madrid, pero no es suficiente si el Madrid quiere títulos este año y si no espabila va a tener muchos problemas esta temporada el Real Madrid, porque insisto, con Vinicius, con Mbappé, con Rodrigo puedes tirar de vez en cuando, pero va a llegar un momento en el que si no carbura el resto del equipo, olvidaos. Y por eso os digo que a mí ayer sí que es cierto que tienes el disparo de Valverde, el de Rodrigo, la oportunidad que tiene Endrick, que me consta que ya le dieron el toque en el vestuario, porque ya lo hizo el otro día en Champions y le salió bien con la ayuda del portero, pero ayer lanzó un disparo teniendo una opción en la banda izquierda, no me acuerdo si era Bellingham o quién estaba cerca de él,
y decide jugársela desde 30 a 35 metros. Y es que no puede estar así Endrick con la edad que tiene, desperdiciando contras de ataque en la que tienes 2-1 y cierta ventaja a favor del equipo. Por tanto, insisto, hay un momento en el que el Real Madrid tiene que pararse, tiene que analizar y sobre todo tiene que actuar. Y ese momento creo que ha llegado porque después de lo visto ayer no le va a dar al Real Madrid si sigue en esta misma línea para intentar conseguir algo grande este año. Sí, que es un poco complicado pensar en un Real Madrid que no le podría alcanzar después de cómo ha jugado también las últimas temporadas y también al final, sí, voy. No, pero a raíz de lo que dice Rodri, es que estamos en lo de siempre. Que juegan muy poco, pero ayer si no hay un accidente y un rebote, el Madrid se va con los 3 puntos. Sin jugar a nada. Sí. Pero bueno. Ya, pero esto te vale y se muestra también ayer que contra el Alavés igual te puede servir o contra el Getafe, pero contra un Atlético de Madrid al final la tiene y con suerte o sin suerte, pero al final te quita 2 puntos al final. Pero es que el Madrid fraguó gran parte del título de la temporada pasada de esa manera, Rodrigo. O sea, y también aprovechando los constantes errores del Barça y del Atlético de Madrid. Pero no estoy de acuerdo, fíjate, Moy, porque el año pasado, teniendo en cuenta que la planificación deportiva no se distingue demasiado entre esta temporada y la anterior, pero el año pasado Rüdiger estaba muy bien, estaba Nacho, que era muy polivalente, Carvajal estuvo a un nivel enorme desde el principio de temporada. Era otro Madrid. Mendy no hacía aguas y no tenía las desconexiones que está teniendo esta temporada. Arriba se entendían mucho mejor y era una forma que, insisto, ya lo hemos comentado aquí, a ti igual no te gustaba, pero a nivel de fútbol sí que es un fútbol diferente, menos vistoso, pero jugaban muy bien al fútbol. Y tenemos también la ausencia de Toni Kroos, pero es que esta temporada no tienes nada que aferrarte en el Real Madrid porque los de arriba no defienden, no ayudan, no se entienden. El centro del campo está partido y atrás tienes un déficit importante que hace que tengas aguas y que el rival... Bueno, le falta la regularidad, pero todo y eso en un partido clave como era el de ayer, si no es por un rebote en la última jugada del partido como aquel que dice, el Madrid se va con los 3 puntos del Civitas Metropolitano. Este tipo de partidos el Madrid los juega como nadie. Bueno. Cris, los pájaros disparan las escopetas. Ayer empata el Madrid y habla bien hoy del Madrid y yo no. Pero, a ver, al final el Atlético de Madrid sigue siendo como que el coco ahí del Real Madrid. Recordemos lo que fue la última derrota en Liga, que fue el 24 de septiembre del año pasado. Así que sí, ahora se juega como con esa mentalidad los derbis y parece que el Atlético de Madrid todavía con esa mentalidad le puede ganar un poco al Real Madrid, aunque no le ganó, quedó en un empate. Esto fue lo que dijo Carlo Ancelotti ya para cerrar tema Real Madrid. Tras un empate que estuvimos muy cerca de ganar, puede pasar, el rival es muy fuerte, tiene mucha calidad, fue en el último minuto, es una pena. Controlamos bien el partido, estuvimos cerca, seguimos peleando, no nos desespera. Empatar aquí puede ser un buen punto para el futuro. Mira, el año pasado, justo lo que mencionaba también en lo que fue un partido muy interesante. Pero